Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema La conquista del Perú, los españoles y la guerra civil inca. Bien, empezaremos mencionando que la llegada de los primeros españoles a la región del Imperio Incaico se produce en 1527 en el marco del segundo viaje que realiza Francisco Pizarro hacia la región del Perú. Bien, ese año, Alonso de Molina, uno de los españoles de la expedición, desembarca en la región de Tumbes, recorre la región y regresa para informar a Francisco Pizarro. Los relatos de Molina, sorprenden mucho a los españoles y entonces Francisco Pizarro envía a otro más, Pedro de Candia, que estuvo con él en la isla del Gallo, había sido ya ennoblecido, y entonces él recorre la región de Tumbes. Bueno, vamos a ver cómo llega primero a la ciudad. Los indígenas lo ven. Por señas le piden que dispare su arcabuz. Y entonces él justamente va a hacer eso, ¿no? Va a disparar, ¿no? Y el ruido del arcabuz va a provocar el asombro, ¿no?, de los indígenas. Y lo que hacían ellos, habían preparado ellos, también era como una trampa, digamos, para Pedro de Candia. Habían tenido dos animales que probablemente eran pumas, ¿no?, o jaguares, y los sueltan, ¿no?, en presencia de Candia para ver cómo él se enfrentaba a estos animales, ¿no? Como veremos luego, él ya no dispara de nuevo su arcabuz porque no había forma de hacerlo de manera rápida. Probablemente él saca su espada y su escudo, pero los animales no lo atacan, ¿no? Y eso es como una señal mágica, digámoslo así, para los indígenas, una señal de predilección especial, de que algo sobrenatural está ocurriendo, y entonces lo reciben muy bien, ¿no? Obviamente no se entendían, ¿no?, los indígenas, por una parte, con Candia de manera verbal. Es decir, Pedro Candia sabía hablar español, sabía hablar griego, latín, pero no sabía hablar el quechua, que era la lengua de los indígenas de la región. Entonces, se entendían por señas. Este primer contacto ha sido legendario, ¿no? Ha sido inmortalizado de la siguiente manera. Probablemente Pedro de Candia se entrevista con el señor de Cajamarca y por señas, obviamente, le vio que el señor de Cajamarca debió estar comiendo algo en un plato de oro o de plata, ¿no? Y entonces por señas dijo, eso para mí, ¿no? Y lo que entendieron los indígenas es que él estaba pidiendo el metal, ¿no? ¿No? ¿Y por qué lo estaba pidiendo? Porque él comía oro o comía plata. Entonces los indígenas seguramente le dieron pedazos de oro o pedazos de plata y seguramente él se los tragó. Bueno, ¿qué habrá hecho? La cosa es que los indígenas quedaron convencidos de que los españoles comían oro y plata. Y obviamente eso era algo completamente inesperado para ellos. De esa manera los españoles no aparecían como seres humanos normales, sino como seres con poderes especiales, superpoderes, podríamos decir, ¿no? Bien, Pedro de Candia al parecer también recorre la región. Lastimosamente se ha perdido el relato que él mismo hizo de ese recorrido. Y la cosa es que los indígenas quedaron sumamente sorprendidos con él, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después? Que Pizarro no tenía recursos para continuar, ¿no? Y teniendo a Pedro de Candia como principal testigo de lo que había visto en el Imperio Inca, se retira para armar una nueva expedición. Y cuando los españoles se van, se llevan algunos jóvenes de la región, que tendrían probablemente en esa época unos 13 años, 12, 13 años, para que como ellos ya conocían la lengua quechua, se fueran con los españoles hacia Panamá, allí aprendieran el español
y cuando volviesen los españoles hacia el Imperio del Perú, entonces les sirvieran de traductores. Se llevaron jovencitos porque no se sabía cuándo podía ser ese retorno de los españoles a esta región. Podía haberse dado en 5 años, 10 años o incluso 20 años. Entonces, se tomó la previsión de que si un jovencito tenía 13 años y pasaban 20 hasta el retorno, en ese momento iba a tener 33 años e iba a ser todavía un adulto saludable y fuerte e iba a poder seguir vivo sirviendo de traductor durante varios años. En cambio, si se llevaban a alguien de 25 años, por decir algo, y volvían dentro de 20, iba a ser ya un anciano para la época porque la esperanza de vida era más o menos unos 50 años, así que a los 45 iba a estar ya bastante gastadito y achacoso y frágil y podía morirse rápidamente y todo el esfuerzo hubiera sido en vano. Bien, entonces los españoles se llevan a estos jovencitos, pero algunos españoles se quedan. Alonso de Molina y otros 2 se quedan en la región de Tumbes. Y obviamente como el emperador Huayna Cápac, el inca de la época, se enteró de la llegada de los españoles, entonces manda bueno, van a buscar por ellos porque quería conocerlos. Sin embargo, poco después llega a la región inca una epidemia de viruela, ¿no? Una epidemia que había recorrido prácticamente todo el continente, empezó en el Caribe, pasó a México, fue de gran ayuda durante el proceso de la conquista del Imperio Azteca y eventualmente recorrió la región hasta llegar al Perú. Bien, entonces no se sabe si Huayna Cápac llegó a ver a estos españoles o ya murió para ese momento y fue su sucesor Huáscar quien llegó a verlos, ¿no? La cosa es que no se sabe mucho de ellos. Se sabe que estos señores entraron en contacto con la nobleza, ¿no? Y después se fueron de nuevo a la región de Tumbes y pelearon contra pueblos enemistados contra los incas y murieron en una de esas batallas, ¿no? Entonces, cuando Pizarro regresa varios años después, ellos ya están completamente muertos, ¿no? Y los incas ya han tenido contacto con ellos. Y obviamente ya existe por así decir, la certeza de que ellos iban a regresar. Porque antes de partir, Pedro de Candia también por señas había dado a entender que volverían, ¿no? Y seguramente también los españoles que pasaron una temporada con los incas habrán aprendido algo del quechua y también habrían dado a entender que estaban esperando la llegada, una nueva llegada de los españoles. Y básicamente lo que se vio en este tiempo es que se quería hacer una alianza entre los españoles y los incas, ¿no? Bien, bueno, ¿qué pasa después? Mientras Francisco Pizarro va a España para pedir autorización especial de la corona, para proceder luego a la exploración y conquista del territorio incaico, pues el emperador Huayna Cápac, que estuvo gobernando mucho tiempo al imperio incaico, va a designar a un sucesor, a Ninan Cuyuchi. Bien, ¿qué pasó con Ninan Cuyuchi? Bueno, él durante mucho tiempo había sido ya designado como el siguiente en la línea sucesoria una vez que muriera Huayna Cápac, pero cuando llega la epidemia de viruela, él perece, ¿no? Y no se sabe bien si es que el mismo Huayna Cápac también se enferma de viruela, y era un anciano de muchos años para ese entonces. Y bueno, la corona, digamos, vuelve a Huayna Cápac, por así decir, ¿no? O sea, Huayna Cápac se queda como rey sin sucesión. Por ese motivo, cuando él fallece poquito después, ya sea por la viruela o más probablemente envenenado, entonces los incas ya no saben quién va a sucederle, porque el que era heredero señalado por mucho tiempo acaba de fallecer y Huayna Cápac, antes de nombrar un nuevo sucesor, también fallece. Bueno, ¿quién había sido también nombrado sucesor antes incluso que Ninan Cuyuchi? Era Huáscar. Y entonces Huáscar asume el trono con el consenso de la mayor parte
panacas o ayllus principales de los incas, que podríamos denominar ahora como cusqueños, aunque no era el único candidato. Había otro que era Atabalpa, el cual era apoyado por otra fracción del imperio que vamos a llamar quiteños. Bueno, a la muerte de Huayna Cápac se consolida, digamos, el reinado de Huáscar, pero va a haber fricciones entre estos dos grupos del imperio, y eventualmente Atabalpa, que es el que comanda a los quiteños, va a romper con Huáscar y se va a producir una guerra civil entre los incas. Bien, bueno, mientras esto iba pasando, Francisco Pizarro hace una alianza, una sociedad con Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque para realizar una nueva expedición hacia las tierras del Imperio Inca, que se llamaba para ellos el Perú. Bien, reúnen 26 hombres a caballo y 180 a pie y conformaban una hueste, es decir, un conjunto de guerreros que iban a la aventura y que no recibían un sueldo fijo, sino que iban a ganar de acuerdo a la cantidad de botín que se lograra recuperar. Bien, entonces buscan establecer una alianza con el Inca, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Negociar con él una alianza en la cual el imperio incaico entre en alianza con el rey de España, ¿no? Y estén trabajando juntos, ¿no? Y creciendo juntos. Este tipo de alianza fue decisivo al momento de la conquista del Imperio Azteca, por ejemplo, y era algo que usaban los españoles con mucha frecuencia. Entonces lo quisieron hacer una vez más, ¿no? Además, si ustedes se ponen a pensar, el exiguo número de guerreros, obviamente, no podía competir con la grandeza del Imperio Inca, que habían logrado ya vislumbrar y sabían que tenían decenas de miles de guerreros. Bien, los españoles regresan a la región de Tumbes y poco después llegan a Cajamarca, una ciudad inca. Y se enteran de que en ese momento el imperio incaico se encuentra en plena guerra civil. De hecho, la ciudad de Cajamarca estaba vacía justamente como efecto del temor a la llegada del ejército de Atabalpa a la región, que acababa de vencer a los cusqueños y había tomado prisionero a Huáscar. Bien, bueno, entonces Atabalpa se entera de que llegan los españoles, ¿no? Seguramente él ya los había visto en persona o ya tenía noticias de ellos, ¿no? De la primera llegada de Pizarro con Pedro de Candia y los otros españoles. Y él estaba receloso porque él sabía que la intención de estos españoles era hacer alianza con el Inca. Pero sucede que el verdadero Inca, el verdadero soberano, el Sapa Inca, era Huáscar. Y Atabalpa era un usurpador, ¿no? Entonces él tenía mucho temor de que estos españoles hubiesen llegado para ayudar al legítimo rey, en este caso Huáscar. Así que podían ser sus potenciales enemigos, ¿no? Ante esa situación, lo que él va a hacer es mandar a espiar a los españoles, pero los va a espiar, mandar a espiar día y noche, no tenían que perderlos de vista, ¿no? Entonces, vieron si comían lo mismo que los humanos, si dormían, si orinaban, si defecaban. Me imagino inclusive que hasta les habrán pinchado accidentalmente para ver si tenían sangre en sus venas, ¿no? Y después de una paciente observación, los espías informan que los españoles son seres humanos comunes y corrientes y que no tenían ningún superpoder, ¿no? Que comían, dormían, etcétera, hacían todas las cosas de los humanos. Bien, pero dijeron en su informe a Atabalpa que esos españoles tienen unos animales grandes, ¿no? Que se parecen a las llamas, pero son más grandes, y parece ser que esos animales, que eran los caballos, esos sí comen metal, ¿no? Además, como los veían que tenían sus espuelas, estaban cubiertos de armaduras, ¿no? Y además los españoles no les dejaban acercarse, ¿no? Y obviamente les pidieron objetos de oro y plata que después los indígenas ya no veían, entonces suponían que esos caballos eran los que se alimentaban del metal. Bien, otra cosa que le dijeron a Atabalpa es que tenían los españoles unos cuchillos muy largos, ¿no?
que eran las espadas, que se agarraban uno de esos cuchillos y, digamos, iban donde una llama de un cuchillazo, digamos, ¿no? Es decir, de un golpe de la espada, le cercenaban el cuello, ¿no? Le cortaban, ¿no? Completamente. Entonces decían, estos son seres humanos, pero tienen esos cuchillos y tienen esos animales raros, ¿no? Y esa es la única diferencia, podría decirse, con lo que se tenía en el Imperio Inca. Bueno, cuando Atahualpa se entera de eso, entonces decide demostrar su poder. Acababa de convertirse, apresando a Huáscar, en el indiscutido líder del Imperio Incaico, ¿no? Ya no tenía nadie que se opusiera a que él gobernase. Y entonces quiso demostrarles a todos los pueblos del imperio que habían mandado sus embajadores para reconocerlo, y me imagino que también de los reinos vecinos, que él era el más poderoso rey sobre la tierra. Entonces, lo que iba a hacer él era humillar a los españoles para que vean que esos temidos invasores del norte que están apoderándose de otros territorios iban a suplicar por su vida, arrodillándose a sus pies para demostrar que Atahualpa era el más poderoso señor de toda la tierra. Bien, y para eso lo que hace es que cuando llegan los españoles, ¿no? Llegan dos españoles a caballo para tratar de impresionar a Atahualpa, él ya no se inmuta, ¿no? Cuando los ve a sus caballos haciendo, bueno, relinchando fuerte, haciendo cabriolas, ¿no? Y obviamente con todo su sonido de metal, él ni se inmuta. Y más bien los que salen sorprendidos del encuentro son los españoles, incluso asustados de la frialdad de Atahualpa. Y luego, Atahualpa, viendo esta fanfarronada, decide matarlos y además no lo guarda para sí o para las personas de su entorno cercano en secreto, sino que lo dice públicamente y pide que lo difundan, de tal manera que los españoles que estaban cerca del campamento inca en Cajamarca, de repente ven que la población indígena, las mujeres, empiezan a reírse de ellos, los señalaban y les decían, ¡ah, ja, 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 ja! Se reían, ¿no? Entonces lo que hacen es mandar a uno de los traductores y también uno de los españoles que había ido aprendiendo ya las palabras quechuas, ¿no? Ya sea de los traductores mismos y después en contacto con la gente, a escuchar qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Y lo que decían las mujeres era, miren a ese tipo, con él, a él lo vamos a descuartizar vivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con otro? Ese lo vamos a matar a pedradas, ¿no? A ese otro lo vamos a desollar vivo y vamos a hacer tambor con su piel. Entonces, los españoles se asustaron, ¿no? De que esos eran los planes de Atahualpa para ellos. Y ellos que venían, digámoslo así, en son de hacer una alianza, se estaban encontrando con todo lo contrario. Entonces, se enteran además que justamente el ejército victorioso de Atahualpa está acampando cerca de Cajamarca, ¿no? Y que el Inca iba a llegar para conocerlos y que primero iba a llegar el ejército. Y lo que hace el ejército es ubicarse en los alrededores del valle de Cajamarca, ¿no? Que es una pequeña ciudad que está rodeada de cerros, ¿no? Y bueno, de alguna forma lo que estaba haciendo Atahualpa era rodearlos para que no se puedan escapar, ¿no? Los españoles estaban relativamente cerca de la costa, pero ya con la presencia del tremendo ejército incaico ya no había escape, ¿no? Estaban completamente rodeados por miles de guerreros. Bien, ¿cuántos guerreros? Se calcula que eran unos 30,000 guerreros. Bien. Entonces, aquí tenemos una panorámica de cómo es el Valle de Cajamarca. Cuando llega la noche, los españoles ven que los cerros que rodean Cajamarca empiezan a iluminarse con muchas fogatas, ¿no? Todo el valle alrededor se llena de fuego y saben que en cada una de las fogatas debe haber unos 10 guerreros incas calentándose para pasar la noche. Y quedan asombrados cuando todos los cerros alrededor se llenan de luz de las fogatas del ejército. Y entonces dicen los mismos españoles en su testimonio que se hicieron pipí y popó de miedo de pensar la cantidad de guerreros que los estaban rodeando.
¿no? Bueno, los españoles entran en pánico, como se habrán dado cuenta. Y esa noche lo que hace Francisco Pizarro es ir y a sopapo limpio, ¿no? Hacerlos entrar, bueno, volverlos, digamos, a ponerse serenos, ¿no? Llamándoles la atención, diciéndoles que, bueno, iban a luchar como guerreros, iban a morir como guerreros, pero no como cobardes, ¿no? Que iban a tratar de negociar con el Inca, que para eso habían venido, pero que si eso no funcionaba, iban a vender cara su piel, ¿no? Entonces, que no podían estar lloriqueando, que tenían que prepararse y más bien ser fuertes en ese difícil momento y iban a preparar el plan de negociación que ya estaba hecho en realidad. Y el segundo plan era sorprender al Inca y tomarlo prisionero, porque también se sabía, por lo que había pasado en la conquista del Imperio Azteca, que reteniendo al rey, secuestrando al rey, entonces se podía tener poder, digámoslo así, sobre el pueblo indígena. Bien, entonces esa noche Francisco Pizarro, el líder de los españoles, estuvo muy preocupado preparando la emboscada de Cajamarca en caso de que el rey no quisiera aceptar una alianza con los españoles. Bien, llegamos al 16 de noviembre de 1532. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una imagen reconstruida que nos muestra cómo más o menos estaba la plaza de Cajamarca, ¿no? Donde llega Atabalipá esa fecha para encontrarse con los españoles. ¿Cuántos españoles había? 36 a caballo y 180 guerreros a pie. Los incas tenían más de 25,000 hombres. 6,000 más o menos entraron junto con Atabalpa a la plaza principal y afuera de la población se encontraban 20,000 guerreros esperando a su rey. Bien, de hecho, si nosotros hacemos cálculos, es una proporción de un español por 138 guerreros indígenas. Una desproporción impresionante. Bien, bueno, ¿qué va a ocurrir? Atabalpa, antes de entrar a la plaza de Cajamarca, en las afueras donde deja a los 20,000 guerreros, arenga a sus tropas y les dice que esos invasores han llegado para quitarnos a nuestras mujeres, nuestro tesoro, quedarse con las cosas que tenemos. Entonces, queridos guerreros, vamos a ir y atacarlos y acabarlos, ¿no? Entonces, los arenga de esa manera, ¿no? De esto los españoles se enteran obviamente después, ¿no? En ese momento no lo sabían. Bien, pero ahí eso nos da una idea de qué es lo que quería hacer Atabalpa con ellos. Realmente quería que supliquen por su vida y si no suplicaban, entonces iba a acabar con ellos de la forma sangrienta. Bien, bueno, entonces Atabalpa entra con su séquito principal a la plaza, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo de Guamán Pomadeyala que nos muestra justamente el momento del encuentro de Atabalpa con los españoles. Como ustedes podrán apreciar, el Inca Atabalpa estaba en Andas, ¿no? Llega, esa es la figura principal del Inca, ¿no? Llega ahí a encontrarse con los españoles. Junto a Atabalpa se encontraban los señores principales y los señores principales llevaban siempre como atuendo un escudo pequeño y una especie de lanza o maza, ¿no? Que usaban los guerreros incas. Pero Atabalpa, como quería aparentar que estaba yendo en son de paz, entonces les pidió a los demás guerreros que no entraran con sus lanzas, como se ve acá en el dibujo, solamente las autoridades, los caciques, digamos, estaban con sus lanzas, pero el resto del séquito solamente estaba llevando los tumis, que son
Son unos cuchillos ceremoniales que más o menos tienen esta forma. Tienen un mango y tienen la parte de abajo con el filo, que más o menos es como un medio círculo, ¿no? Entonces, y además suele llevar la parte superior, digamos, una representación de una figura antropomorfa, generalmente algún rey, digamos, ¿no? Bueno, en fin, la cosa es que eran cuchillos, ¿no? Que sí funcionaban, ¿no? Y obviamente esos 6.000 guerreros que entraron junto con Atabalpa eran personas que sabían cómo hacer la guerra, que eran veteranos de luchas, entonces no eran, por así decir, inválidos, ¿no? O personas que nunca habían empuñado armas en su vida, sino eran guerreros eh, veteranos, ¿no? Bien. Bueno, entra Atabalpa y entonces eh, se acerca un sacerdote, en este caso, el padre Valverde, ¿bien? Por otra parte, se acerca el traductor, que es Felipillo, según la mayor parte de los cronistas, que parece ser que era el jovencito que mejor había aprendido el español, pero que tampoco era el que, digamos así, una garantía de traducción, ¿no? Y también Francisco Pizarro, que obviamente era el que tenía que negociar, ¿no? Bien, entonces Pizarro y, bueno, Valverde, a través de Felipillo, le explican a Atabalpa que venía en nombre del rey de España y que querían hacer una alianza con él, ¿no? Bien, que venía en nombre también del Papa, ¿no? Que lo presentaban como el representante de Dios en la tierra, ¿no? Bien, el Inca Atabalpa, por su parte, se consideraba hijo del sol, ¿no? Bien, bueno, entonces empieza la negociación, ¿no? Te explican que quieren hacer una alianza y Atabalpa no acepta, ¿no? Entonces se pone intransigente y cortante, ¿no? En la negociación. De hecho, parece ser que antes de Felipillo había otro traductor, al que le decían Martinillo. Parece ser que justamente los españoles pensaron que tal vez Martinillo no estaba traduciendo bien y por eso llevaron a Felipillo, ¿no? Para que él continúe. La cosa es que Atabalpa se puso cada vez más intransigente. Entonces, el padre Valverde le entrega a Atabalpa la Biblia, ¿no? Y le dice, bueno, acá está escrita la palabra de Dios y este libro para nosotros es algo muy importante, ¿no? ¿No? Y esto, bueno, se lo entregan, digamos, a Atabalpa como un presente especial. Bien, ¿qué va a hacer Atabalpa? Entonces agarra el libro y lo ojea, ¿no? Tenía curiosidad de ver qué era, ¿no? En realidad los incas tenían libros, ¿no? Con hojas, como un cuaderno nuestro, digamos, ¿no? De hecho, ustedes están viendo una imagen hecha por Guamán Poma de Ayala, que es la típica forma de hacer dibujos de los incas. Y obviamente ese tipo de dibujos necesitan un soporte como papel, digamos, ¿no? Bien. Entonces, se sabe que los incas tenían este tipo de registros en papel, bueno, no el papel que conocemos, sino eran hechos con hojas de palma, pero la cosa es que sí tenían un soporte como para escribir, ¿no? Bien, entonces Atabalpa se da cuenta que era básicamente lo mismo, solamente que las hojas más delgadas, pero era algo que ya más o menos conocía, ¿no? Pero como se dio cuenta por el diálogo de que ese libro era sumamente importante para los españoles, algo sagrado, entonces lo que dice es lo siguiente. Ah, con que este libro es algo sagrado para ti. Ah, pues para demostrar el desprecio que sentía hacia los españoles, agarró el libro y lo tiró, ¿no? Bien, y entonces le dice a Valverde, ¿no? A través del traductor, que, que no había salida, ¿no?
Era como decirle que este es el momento en que tienes que empezar a suplicar, ¿no? Lo que hace Valverde es ir, recoger la Biblia y regresar junto con el traductor prácticamente corriendo donde Francisco Pizarro, que probablemente al ver que las negociaciones iban fracasando, les va a decir a sus hombres que iban casi seguro a pasar al plan B, ¿no? Que era atacar al Inca y tratar de tomarlo prisionero. Y cuando ya se da cuenta de que no hay más, lo que hace Pizarro es dar la orden de ataque. Bien, bueno, vamos a ver qué ocurre cuando pasa eso, pero primero vamos a decir, bueno, recordar, ¿no?, que se intentó primero la negociación y que Atahualpa dio señales claras, pero muy claras con su lenguaje verbal y también no verbal, y que terminó con lanzar la Biblia, de que no aceptaba ninguna alianza con los españoles. Y recordemos que ya los españoles sabían que el Inca pensaba matarlos de una forma sumamente cruel, ¿no? Ya no era secreto. Entonces se confirmaba de esta manera que el Inca pensaba acabar con ellos. Por eso pasaron al plan B, que consiste en el intentar secuestrar al Inca. Bien, bueno, entonces para hacer esto, nosotros vamos a recurrir al siguiente esquema. Bien, este es un esquema que nos muestra la plaza principal de Cajamarca. Básicamente es como un rectángulo. Habría que decir que todos los alrededores tenían grandes edificios de piedra. Entonces, prácticamente habían como una especie de murallas, digámoslo así, que rodeaban toda la plaza, ¿no? Bien, entonces, ¿por dónde se ingresaba? Bueno, se ingresaba básicamente por 4 esquinas, ¿no? Una esquina, 2 esquinas, 3 y 4. Esos eran los 4 accesos a la plaza. Bien, como ya se ha explicado, el Inca llega a Cajamarca y los españoles, que eran muy poquitos, ¿no? Entonces lo que van a hacer es ubicarse todos en una fila en uno de los lados, de tal manera que, bueno, estaban uno al lado del otro, todos con sus armas de fuego, y bueno, y los caballos, por si acaso, estaban escondidos dentro de los edificios, ¿no?, básicamente detrás de la línea de los soldados, ¿no?, listos para salir en estampida en el rato que se necesitara. Y es ahí que entra el Inca Atahualpa con sus 6,000 hombres a la plaza a negociar, ¿no? Entonces era una cantidad gigante de personas. Ya les he dicho que eran guerreros, que sabían pelear y pelear bien. Solo los caciques estaban con todo su armamento, pero el grueso de estos hombres, como supuestamente querían mostrar buena voluntad, solo iban con sus cuchillos ceremoniales o tunis. Bien, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la explicación para mostrarles lo siguiente. Bien, vamos a explicar muy brevemente cómo funcionaban las armas de fuego y eso nos va a permitir entender qué es lo que pasó en Cajamarca en ese momento. Bien, primero hay que decir que las armas de fuego en esa época, bueno, las que tenían los españoles en ese momento, eran básicamente arcabuces. ¿En qué consisten esas armas? Bueno, son como unos rifles, ¿no? Bien, que tienen un cañón. Me permito mostrarles cómo más o menos es el funcionamiento, ¿no? Entonces, supongamos que este es el cañón, ¿ya? Listo. Entonces, lo que se va a hacer es prepararse para disparar, ¿no? El arcabuz era más o menos largo, ¿ya? ¿Cómo se cargaba un arcabuz? ¿Bien? Se lo colocaba vertical, ¿bien?
apoyado sobre el piso, ¿no? Tenía como un cañón, bueno, tenía su cañón, ¿no? Se colocaba un poco de pólvora dentro del cañón. ¿Bien? Luego se agarraba una especie de martillo, ¿no? Que era como una vara de metal, con una esponja, digámoslo así, en su parte final. Se metía dentro del cañón para empujar y apisonar la pólvora. ¿Bien? Luego de eso, se agarraba una bala. ¿Cómo eran las balas? Eran esferitas, generalmente de plomo o de hierro, ¿no? Que el mismo soldado tenía que fundir, ¿no? Generalmente los soldados fundían esto, así que ellos tenían sus moldes, pero tenían que pasar un buen tiempo lijando todas las imperfecciones, porque si es que no estaba perfectamente esférica la bala, una vez que saliera disparado, saliera el tiro disparado, en el trayecto, por las imperfecciones, se desviaba de la línea recta y terminaba llegando a otro lugar diferente al que se apuntaba, ¿no? Entonces, el juego de canicas, probablemente que ha sido popular entre sus papás y abuelitos, tal vez incluso ustedes jugaron, era sumamente popular entre los soldados porque justamente jugaban a las canicas para probar la esfericidad perfecta de las balas que iban a usar en el campo de batalla. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que habían fundido y dejado perfectamente esférica una de esas bolitas de metal, la metían por el caño y echaban un poco más de pólvora y volvían a apisonar, y esta vez con más cuidado, porque si era muy vigoroso, podía darse el caso de que se produjera una pequeña chispa y saliera disparado el martillo, que se llamaba esta cosa que apisonaba, junto con la bala y junto con un pedazo de la mano de la persona imprudente que había presionado demasiado fuerte, ¿no? Y entonces quedaba alguien herido, ¿no? Entonces tenía que hacerse con la suficiente fuerza, ni mucho ni poco, ¿no? Lo suficiente. Bien. Una vez que ya estaba todo bien colocado, lo que se hacía era proceder a apuntar, ¿bien? Entonces, me imagino que varios de los que están viendo habrán hecho el servicio militar o premilitar. ¿Qué pasa cuando alguien agarra un rifle y apunta? Uno se da cuenta que aunque uno no quiera moverlo, la punta se va moviendo un poco más de arriba abajo, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque, eh, digámoslo así, nuestros músculos igual se mueven un poco, ¿no? Y aunque no nos estamos dando cuenta, no tenemos la suficiente tensión muscular como para dejar todo bien, bien rectito y sin moverse. Entonces, ¿qué hacían los españoles? Tenían una especie de vara de metal que terminaba en una horquilla y entonces agarraban y colocaban el arcabuz encima de eso y de esa forma mejoraba la puntería, ¿no? Es equivalente a alguien que en lugar de disparar parado se echa en el piso y se apoya en algo para apuntar mejor y eso da mucha mayor precisión, ¿no? Entonces, de esa forma lograban apuntar el arcabuz. Ahora, ¿cuál era la distancia máxima a la cual se podía apuntar con el arcabuz? 50 metros, ¿no? Que equivale más o menos a la mitad de una cancha de fútbol, ¿no? ¿Qué pasaba si alguien apuntaba a 80 metros, digamos, de distancia? Pues como la bala era hecha artesanalmente, por las imperfecciones que tenía, porque, como digo, era hecha una por una, fundida una por cada soldado, se disparaba y después de los 50 metros ya las imperfecciones hacían que llegue no exactamente al lugar donde se había apuntado. Así que si uno quería dar en el blanco, máximo a 50 metros de distancia. Bien. Y ustedes habrán comprendido que no había tiempo para recargar el arcabuz. Imagínense que están viniendo los enemigos corriendo con las armas en la mano, un hacha, digamos, ¿no? En la mano. Y entonces, ¿en cuánto tiempo corre una persona, un guerrero, 50 metros? Bien. Nosotros vamos a decir que, bueno, el campeón del mundo corre 100 metros en menos de 10 segundos, pero obviamente vamos a dar un margen de error. Siendo muy pesimistas, podríamos decir que un buen guerrero corriendo rápido
en 10 segundos logrará recorrer 50 metros. ¿Creen ustedes que en 10 segundos da el tiempo para agarrar el arcabuz, colocar un poco de pólvora, colocar la bala, volver a aumentar un poquito de pólvora y con mucho cuidado apisonar lo suficiente para disparar, colocar la horquilla y apuntar? Oh, no da tiempo, no da tiempo. Y además en esa época ni siquiera había gatillo. ¿Cómo se disparaba? El arcabuz tenía una mecha y se agarraba un carboncito caliente para que en el momento determinado entre en contacto con la mecha y la mecha se vaya quemando y ¡boom! Recién salga el disparo. Entonces, definitivamente no había la oportunidad de hacer más que un disparo y después se acabó. Ya no se podía disparar por segunda vez. Bien, ahora sí, regresemos a nuestro relato de la emboscada de Cajamarca. Como se intentó negociar con Atahualpa y no se logró nada, entonces Francisco Pizarro dio el grito de guerra. ¡Santiago! Y entonces empezó el disparo de todos los arcabuces y de un pequeño cañoncito que tenían los españoles con ellos. Ahora, ese es el disparo. Ahora imagínense ustedes si estuvieran en el lugar de uno de los incas que está presenciando esta escena, ¿no? Entonces, supondremos que ustedes están, digamos, acá, ¿ya? Es un día soleado, ni una nube en el cielo, ¿no? Y de repente, de la nada, escuchan un mega trueno, porque se imaginan, un arma al dispararse suena muy fuerte, pero imagínense, prácticamente 200 armas disparadas al mismo tiempo. Es un tremendo trueno, el trueno más poderoso que se ha escuchado, ¿no? Bien, después de ese fabuloso disparo, de la nada, ¿no?, aparece en el lugar donde estaban los españoles una nube, porque les cuento que estos arcabuces al dispararse, como usaban pólvora, entonces la pólvora echa humo al estallar. Entonces, prácticamente el soldado que disparaba quedaba envuelto en una nubecita, ¿no?, por el efecto del disparo. Entonces, de la nada, en una fracción de segundo, aparece una nube mágica en el lugar donde estaban esos hombres. Y se escuchó el megatrueno, un trueno que obviamente era ensordecedor. Entonces, ¿qué van a pensar las personas que están viendo esto? Los incas que están presenciando eso, ¿no? Hay una nube, hay un súper trueno, entonces tiene que haber un súper rayo, ¿no? Y mientras escucha a alguien eso y se queda sumamente sorprendido y asustado, la persona al lado mío, ¡pum!, se cae. De la nada, ¿no? O sea, yo no he visto venir ni una flecha, ni una piedra, nada. Se cae muerto, de la nada, ¿no? Y puede ser que tenga una herida, ¿no? Pero ¿a qué momento? ¿Qué le ha hecho eso, no? Y entonces es lo desconocido, una situación de pánico, ¿no? Es como si se imaginaran que, no sé, llegaran los marcianos, digamos, frente a donde ustedes están, va a ser difícil que se quede sin hacer nada. Ahí, en esas circunstancias tan desconocidas e imprevistas, nuestra especie está preparada para reaccionar de dos maneras: o luchar o huir. Pero como esto es algo completamente desconocido, entonces lo que se prioriza es la huida. Bien, y eso es justamente lo que pasa. Bien, ante esta situación completamente imprevista, los indígenas empiezan una estampida para salir de la plaza lo más antes posible. Y mientras tanto, los españoles que ya dispararon, ¿no?, y que ya no tienen tiempo de volver a recargar, dejan sus armas de fuego, sacan sus espadas, sus escudos y van a la pelea.
con sus espadas y con sus escudos, y se lanzan hacia el lugar donde está Atabalpa para tratar de agarrarlo vivo. Bien, entonces corren para agarrarlo vivo, ¿no? Y los incas trataban de impedirlo, pero por la imprevisión de Atabalpa, como dije, la mayor parte de ellos solamente habían llevado sus cuchillos ceremoniales y eran pocos los que tenían lanzas y escudos más útiles, ¿no? Bien, y además, ante todo, el pánico, el miedo, que estaba haciendo que todos huyan, ¿no? Bien, es ahí cuando, después de forcejear y luchar, logran los españoles atrapar vivo a Atabalpa. Lo toman prisionero, ¿no? Y además, en esta acción de Cajamarca mueren 5.000 incas. Si nosotros hacemos cuenta, en promedio, cada español mata 25 adversarios. Ya uno de ellos fue por arma de fuego, pero los otros 24 han sido peleando con espada y con escudo. Y ya les recuerdo que los incas no eran reclutas nuevos, digámoslo así, sino eran viejos guerreros conocedores, veteranos, ¿no? Bien, pero el miedo pudo más. Y entonces básicamente la estampida de los caballos, ¿no? Que salieron y estaban, y obviamente sorprendieron también su presencia a los indígenas, ¿no? Y por otra parte los españoles que estaban decididos a vencer o a morir, porque ustedes recuerden el miedo que tenían del gran ejército de Atabalpa, entonces estaban decididos a vender caro su pellejo, ¿no? Y vieron que había una posibilidad de salvarse, iban a dejar todo, porque era vencer o morir, no había punto intermedio, ¿no? Bien, logran los españoles apoderarse de Atabalpa y como les digo, era tanto el temor que 5.000 guerreros mueren. Y lo que llama mucho la atención es qué pasó con los otros 20.000 que estaban ahí afuera, eso sí, con todas sus armas, ¿no? Pues al ver salir en estampida a todos y probablemente preguntarles, ¿y qué ha pasado? Y decir, no, es algo mágico, es increíble, es un súper trueno. Entonces ya estaban medio asustados y desmoralizados. Y al ver que la gente salía corriendo, ¿no? Y entonces lo que decidieron era escapar. Ellos también escaparon. Y obviamente Atabalpa no se esperaba eso. Bien, Atabalpa queda prisionero y ofrece, bueno, es encerrado en esa habitación que se ve en la foto y dándose cuenta que los españoles lo que quieren es el oro y la plata, les ofrece que a cambio de que lo dejen libre, iba a llenar esa habitación hasta donde llegara a su mano 2 veces con plata y 1 vez con oro. Y les cumple. De verdad se llenó esa habitación 2 veces con oro y con plata. Llegaban joyas y otras cosas de oro, los españoles la fundían, hacían lingotes, iban llenando y llenaron 2 veces con plata y 1 vez con oro. Después de cobrar ese fabuloso rescate, pues los españoles realmente dudaban si liberar o no liberar a Atabalpa. Pensaron que no iba a cumplir semejante rescate, pero cumplió. Y después, ya cuando ya había pagado a Atabalpa, llegaron desde México 84 caballeros, 180 guerreros y también varios indios nicaraguas al mando de Pedro de Alvarado. No se olviden que Pedro de Alvarado ha sido uno de los principales colaboradores de Hernán Cortés en la conquista de México. Él estaba a cargo de Tenochtitlan cuando Hernán Cortés se va y él empieza a pelearse con los aztecas, ¿no? Por tratar de impedir los sacrificios humanos. Y esto nos muestra que a pesar de todo, los vínculos entre Cortés y Pizarro, que eran primos, eran muy estrechos, ¿no? Y por eso se entiende cómo los reyes reciben a Pizarro, justamente porque Cortés ya era una persona súper famosa en esa época y seguramente recomendó a Francisco Pizarro. Y por otra parte, Pedro de Alvarado también estaba enterado de lo que Pizarro iba a hacer y fue en socorro de él desde la lejana tierra de México. Bien, bueno,
En diciembre de 1532 todavía está prisionero Atahualpa, pero para asegurarse de que sus súbditos no lo abandonen en ese momento, ordena asesinar a Huáscar y a todos los hermanos que puedan encontrarse para que él quede como el único al que tengan que salvarse sí o sí o sí. Tal vez otro rey en su lugar hubiera dicho, bueno, ni modo, ya estoy prisionero, estoy perdido, pero mi pueblo me vengará, ¿no? Cualquier otro en su sano juicio habría pensado más o menos así, pero él pensaba, o soy yo o no es nadie, o me salvo yo o no se salva nadie, así que acomodé lugar, aunque tenga que masacrar a mis hermanos, pero mi pueblo me tiene que rescatar. Bien, cuando los españoles se enteran de que el legítimo rey Atahualpa, perdón, el legítimo rey Huáscar ha sido asesinado por Atahualpa, entonces encuentran el pretexto perfecto para ya no liberar a Atahualpa. Le dicen, mira, en nuestra ley española, el peor crimen que se puede cometer es matar al rey y tú lo has matado. El verdadero rey era Huáscar. Tú no eres el verdadero rey, tú lo asesinaste, lo mandaste a asesinar y entonces tú mereces el peor castigo posible, ¿no? Y el peor castigo que se les ocurría era quemarlo vivo en la hoguera, ¿no? Ahora, lo justo hubiera sido decir, bueno, te vamos a matar, pero el rescate, que era a cambio de tu libertad, te lo devolvemos pues, a tu pueblo y te matamos. Eso sería lo justo. ¿Ve? Pero obviamente no quisieran devolverle el oro y la plata, ¿no? Por eso, en realidad, esto ha sido el pretexto, ¿no? Aunque las leyes españolas justamente decían que el peor crimen era matar al rey y eso sí que tenía que ser castigado de la forma más atroz posible, ¿no? Atahualpa acepta bautizarse y por ese motivo lo matan de la forma más suave, digamos, que era el garrote, que es una tenaza que se coloca en el, bueno, digamos, una correa de metal que se coloca en la parte de atrás, bueno, en el cuello, y que se va cerrando para que la persona muera asfixiada y con la columna cervical rota, ¿no? Bueno, entonces muere, digamos, de esta manera Atahualpa. Y bueno, no olvidemos que estamos en una guerra civil entre incas contra incas. ¿Cómo vamos a llamar a estos bandos? Ya los hemos visto hace rato. Los vamos a llamar los cusqueños que apoyaban a Huáscar y los quiteños que apoyaban a Atahualpa. Y casualmente las dos cabezas ya habían caído. Entonces, los cusqueños que habían sido vencidos por Atahualpa y estaban dispersos, empiezan a juntarse a los españoles y empiezan a hacer alianza con ellos, ¿no? Como estaba previsto desde el principio, ¿no? Cuando Pizarro empezó su expedición, era para buscar hacer alianza con el rey Inca y entonces esos eran los continuadores legítimos. Entonces los cusqueños escogen a Tupac Hualpa, uno de los hermanos que se salvó de la matanza, como un nuevo inca y este señor Tupac Hualpa reconoce la supremacía del rey de España y dice, sí, yo voy a seguir siendo inca y reconozco que el rey de España va a estar por encima de mí, reconoce la soberanía de la corona española en las tierras del imperio inca. Van a llegar más aliados para los españoles. Los huancas, los cañaris que estaban sometidos a los incas, se alían con ellos. ¿Bien? Y obviamente van a llegar con guerreros, van a llevar habituallamientos. Fundamentalmente un ejército camina, avanza, en base a su poderío militar y en base a los abastecimientos para mantenerse en el camino. Sin abastecimientos no hay avance sobre el territorio enemigo. Justamente porque pudieron avanzar los españoles y sus aliados hacia la capital, el Cusco, fue gracias a todos los abastecimientos que les hicieron llegar sus aliados. Bien, el 17 de agosto de 1533 llegan a la región de Huamachuco, que se alía con los cusqueños. El 4 de octubre de ese mismo año cruzan el río Mantaro ayudados por los aliados, era un río caudaloso, ¿no? Que los quiteños habían cortado los puentes y fue gracias a los aliados que lograron cruzar. Luego llegan a la región de Jauja los cusqueños y los españoles, digámoslo así, eran una pequeña fracción del ejército cusqueño, pero obviamente con un valor estratégico grande, ¿no? Vencen a los quiteños en Jauja y de hecho en la región de Jauja se pliegan a los españoles, ¿no?
Sí, o sea, a medida que van avanzando los cusqueños, que incluyen a los españoles, ¿no? Los pueblos por donde van haciendo alianza con ellos y van uniéndose y uniéndose de tal forma que el ejército cusqueño que empezó como algo chiquitito, a medida que avanzaban iba haciéndose cada vez más y más grande. Mientras que el ejército quiteño, que era una cosa enorme, a medida que iban teniendo encuentros con el ejército cusqueño, iba haciéndose cada vez más y más débil, ¿no? Entonces, mientras los cusqueños van para arriba, los quiteños van para abajo. Bien, en el 8 de septiembre de 1533, hay una victoria cusqueña en Vilcabamba, ¿no? Pero en esa ocasión los españoles pierden varios caballos por la imprudencia del comandante Hernando de Soto, que ordena atacar en una pendiente a los guerreros incas, sabiendo que los caballos iban a cansarse, ¿no? Y pierden bastantes caballos, lo cual es desastroso para los españoles. Luego llegan refuerzos para el ejército cusqueño. Y lo más importante, el 14 de noviembre llega Manco Inca, que era el siguiente en la línea sucesoria y que, bueno, según el mismo Manco, tenía que haber sido el rey legítimo a la muerte de Huayna Cápac, pero que como era todavía un niño para entonces, no tuvo muchos que sostuvieran su candidatura y es de esa manera Huáscar quedó con la corona. Bueno, la cosa es que Manco Inca se había salvado de la matanza ordenada por Atahualpa, llega donde los españoles, los cusqueños lo reconocen como su líder y los españoles lo reconocen como aquel al que se tenía que gobernar, coronar como Inca. Bien, los quiteños van a intentar un gran enfrentamiento justo cuando ya están cerca de la capital, en la batalla de Anta, y va a ser una batalla muy reñida, probablemente toda la fuerza de los dos bloques se enfrentó en esa ocasión. Quién sabe, tal vez tranquilamente unos 20.000 combatientes, ¿no? Y incluso los españoles sufren varias bajas en esa batalla, aunque ellos no estaban en la parte más reñida del combate. Bien, y después de esa victoria cusqueña, logran entrar a la ciudad del Cusco, que hasta ese momento había estado ocupada por las tropas de Quito. Bien, y hay que recalcar que en todo este recorrido, los españoles eran recibidos como libertadores. Y también hay que recordar que en todo este recorrido, los españoles eran una pequeña fracción del ejército cusqueño, una pequeña fracción, ¿no? Y si es que se logró este avance fue por el apoyo de las naciones indígenas y por el aporte en guerreros que eventualmente van a convertirse pues en la mayor parte de las tropas cusqueñas, ¿no? Bien, el 16 de noviembre se corona a Manco Inca, ¿no? Es coronado como rey en el Cusco y poco después los quiteños evacúan completamente la región del Cusco y se regresan al norte, ¿no? Bien, y los pueblos de las naciones aliadas, cada quien retorna a su territorio original, ¿no? Después de haber sellado alianza con Manco Inca y con los españoles, ¿no? Los españoles eran muy pocos, pero eventualmente tuvieron un peso estratégico decisivo, pero hay que recordar que si es que avanzaron desde Cajamarca hasta el Cusco, fue necesariamente por la alianza que tuvieron con otros pueblos indígenas, ¿no? Y hay que decirlo de esta manera que, como en México, la llamada conquista del Perú fue hecho fundamentalmente por guerreros indígenas que querían liberarse del yugo inca y que, gracias a la brillante estrategia de Francisco Pizarro, tejieron una red de alianzas que encumbró de nuevo a la facción cusqueña, pero ya no solo ellos, sino en una alianza directa con los españoles, que tuvieron enorme peso y eventualmente inclusive van a lograr digamos así, secuestrar a Manco Inca para ser ellos quienes tengan así una fuerte prerrogativa de poder en el imperio. Pero eso lo veremos en próximos videos. Les agradezco mucho por su atención. Les invito a visitar mi portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla, donde hay varios trabajos ya publicados. Muchas gracias por su atención.